Algunas de las novedades de esta mañana que tienen distintos frentes, una tiene que ver con una tendencia de un clima de época diferente respecto de las actividades económicas versus la protección del medio ambiente, ¿no? Hace unos días les contábamos que Mendoza, que tenía que pasar una cuestión de protección ambiental para que pudiera haber explotación de cobre que no tiene, finalmente se aprobó y por una amplia mayoría en la legislatura de Mendoza una habilitación para la explotación de cobre en la localidad de Las Heras, Mendoza, que es una provincia que por otras actividades como la producción de vino y demás tiene además muchos problemas con el agua, con escasez de agua, con lo cual había toda una asamblea y una preocupación respecto de si esto iba a impactar negativamente en una provincia que ya tiene problemas con el agua. Eso en Mendoza, que dio luz verde al cobre. En Tierra del Fuego, en muy poco tiempo, cambió radicalmente la posición respecto de la producción de salmón. La provincia la isla había votado una prohibición total de la explotación de salmones y ayer la habilitaron con algunas restricciones en alguna zona, pero la legislatura con mucha holgura y poco debate en realidad. Estas cuestiones antes generaban mucho más movilización y demás, pero se habilitó finalmente la producción de salmón también. Obviamente es una provincia que está afectada por el régimen, lo que está pasando con el régimen de promoción industrial, donde, bueno, la modalidad de producción de celulares se va a ir viendo cada vez más restringida, dado que el nuevo esquema alienta mucho más la importación o desalienta el régimen en Tierra del Fuego. Entonces es una provincia que se ve ante una situación de tener que buscar otras fuentes de ingresos alternativas a lo que era el régimen de promoción industrial. Y acá aparece el tema del salmón. Hay toda una discusión ahí que hablamos hace un ratito con uno de los biólogos que estaba bastante en contra de que esto ocurriera, porque él plantea los riesgos de que se escape un salmón, de traer un pescado que no pertenece a el ámbito al mar argentino y que eso puede ser predatorio. Hay toda una discusión porque hay también salmones, hay una explotación de salmones en Noruega, tienen Chile. A la vez nosotros compramos salmón, en la pescadería importamos salmón. Entonces, bueno, más allá de la discusión, lo que quiero marcar es que los ambientalistas están en una situación en la cual esas voces ambientales que alertaban o que ponían algún tipo de restricciones, bueno, hoy están totalmente apagadas y hay una ola de votaciones en las distintas legislaturas que probablemente se vea también en otras provincias cuando sigan habilitando proyectos mineros, en algunas que tienen algunas restricciones, e incluso ahora durante las sesiones extraordinarias el gobierno promueve una modificación de la ley de glaciares que, según las empresas mineras, restringe cierta actividad en algunos lugares por el tema de cómo define los periglaciares. Y entonces, en este caso, la revisión de esa ley, que era más restrictiva, bueno, es apoyada incluso por provincias peronistas. Eso explica en gran parte que Jalil, el gobernador catamarqueño, que es peronista, se haya desprendido el bloque oficialista en la Cámara de Diputados y le preste el número a los libertarios para muchas de las discusiones que se van a dar en la Cámara de Diputados. Pero bueno, se ve varios proyectos que tienen que ver con explotación de recursos naturales, a los cuales en algún momento había trabas de parte de ambientalistas o cuestionamientos que hacían que se regularan de una manera que ahora se les está dando vía libre a todos estos, donde la cuestión de la preocupación por la cuestión ambiental queda realmente muy relegada. De hecho, Milei no cree en el cambio climático y alguna vez lo dijo con bastante claridad cuando habló en la rural, inaugurando la rural de Palermo. Ahí dijo, la verdad es que si la opción es que, como diciendo, no me importa si se tiene que contaminar un poco el medio ambiente, lo importante es que saquemos los recursos, extraigamos los recursos y en todo caso pongamos a producir a favor de la gente que lo necesita ahora, no me preocupa todo lo demás. Bueno, eso por un lado, ¿no? Y de hecho charlábamos hace un ratito, digamos, aunque Milei dice yo no favorezco a ningún sector en particular, la idea del puente a futuro, de dónde van a venir los dólares y todo el régimen de incentivo a las grandes inversiones, dándole un sistema especial en términos de beneficios impositivos, la posibilidad de girar dividendos, de importar maquinaria y de darle una serie de beneficios, tienen que ver con
alentar justamente estos sectores, sector minero, sector petrolero. Ahora, vaya la paradoja, ¿no? Porque salieron los números de empleo y en el medio de la discusión respecto de la reforma laboral o el régimen de modernización laboral, como lo llama el gobierno, lo que está pasando es que incluso estos sectores a los cuales el gobierno le da muchos beneficios, muchos incentivos, sectores que crecen por arriba de otros sectores de la economía, están expulsando empleo. En los últimos 4 meses, y estos son números oficiales que se conocieron en el día de ayer, en el mes de los últimos 4 meses se perdieron 49.000 empleos. Es decir, a razón de más de 10.000 empleos por mes del sistema registrado se perdieron en los últimos 4 meses. ¿Y cuáles fueron los sectores que perdieron empleo? Uno de los sectores es explotación de minas y canteras. O sea, incluso los sectores que crecen en términos de su participación en el Producto Bruto expulsan empleo. Ya de por sí, minería y petróleo y esas actividades son actividades que son poco mano de obra demandante. Si bien te dicen que derraman, porque bueno, sí es verdad, pero de todas maneras emplean mucho menos, son mucho menos mano de obra demandante que la construcción, aunque en alguna parte necesites de la construcción. Pero estos sectores, y esto muchos, no sé, la gente de la industria de petróleo el otro día comentaba que lo que está pasando es que YPF está concentrándose mucho más en Vaca Muerta, en los no convencionales, y está dejando de lado las operaciones en los yacimientos más maduros, con lo cual se está retirando, por ejemplo, Comodoro Rivadavia, algunos localidades donde tradicionalmente además YPF fue parte de la vida cotidiana de esas ciudades, del desarrollo de esas ciudades, y que cuando YPF se va, la operación de YPF, por la cuestión sindical y por cómo funciona YPF y demás, es una operación que se hace con mucho más empleados que, por ejemplo, las empresas que compran los pozos que deja YPF. Me decían en la industria el otro día que esa es la explicación por la cual vos ves que la producción de petróleo crece, la exportación crece, pero sin embargo vos estás viendo que es un sector que está demandando, que está expulsando empleo en lugar de generar empleo. Con lo cual, ayer Milei decía eso, decía, a mí me dicen que no miro la micro, que miro la macro, pero si uno ve lo que está pasando con el empleo, es alarmante en el medio de la discusión laboral que no contempla ninguna de estas cuestiones, que no discrimina entre las pymes y las grandes empresas, que a las grandes empresas, el diputado Michel sacó un informe peronista, fue funcionario del gobierno de Alberto Fernández, pero se puso a estudiar el beneficio que baja de 30 a 27% ganancias y dice que son que gran parte de ese beneficio se lo van a llevar 100 de las 44 empresas más importantes de la Argentina. Con lo cual tenés beneficios, bajarle ganancia a las grandes empresas. Con relación a lo que va a pasar con los aportes patronales, no bajan, no bajan, porque el 3% lo que sí es reasignarlo. En lugar de ir a lo que tiene que ver con la ANSES, que es a donde va hoy una parte de ese descuento de los salarios del sistema registrado, van a ir al fondo de despidos, que es un fondo que va a financiar las indemnizaciones y va a desfinanciar al sistema jubilatorio. El gobierno dice que eso lo va a compensar teniendo más gente dentro del sistema, porque al ser más barato despedir, en todo caso, asumen que lo que va a haber es más gente registrada. La verdad es que el debate viene dado de una manera en la cual en ningún momento ingresa la pregunta acerca de por qué en este contexto, incluso los sectores que están creciendo, generan expulsión de empleo. Que va a ser más barato despedir, queda bastante claro. Ahora, ¿cuál va a ser el incentivo para registrar? Hay un blanqueo respecto de, para las empresas, que le reconocería a los trabajadores 60 meses de aporte. De nuevo, eso significa aportes que no hacen al sistema jubilatorio, que entran sin haber hecho. El propio gobierno, que siempre plantea que la gente entró por la ventana durante las moratorias del kirchnerismo al sistema jubilatorio, abre una ventana para entrar con 60 aportes si las empresas blanquean a trabajadores que hayan tenido en forma irregular hasta ahora. La verdad es que dentro de las cifras que el gobierno plantea permanentemente en la discusión pública, no aparece ese factor en ningún momento respecto de qué es lo que está pasando con el empleo y por qué se destruye empleo con estas leyes laborales, incluso en sectores que son dinámicos en cuanto a su crecimiento y su participación hoy dentro del PBI. Eso por un lado. Por otro lado, el gobierno finalmente estableció cambios en el techo de la banda, va a flotar va a subir todos los meses, a la velocidad de la inflación. ¿Esto qué quiere decir? 2,5% fue en noviembre, bueno, en enero el dólar se puede encarecer hasta el 2,5%.
Antes el techo de la banda subía solo un 1% mensual. ¿Por qué? Porque el gobierno creía que de esa manera anclaba las expectativas y generaba la expectativa en el resto de los precios de la economía de que todo iba a aumentar solo un 1%, pensando en tratar de llevar la inflación al 1%. Eso no pasó, la inflación se estacionó muy arriba del 2% todos estos últimos meses, con lo cual el dólar todos los meses se abarataba un poquito más. Bueno, muchos sectores le venían diciendo se va a agravar este problema. Además, en un contexto de apertura de las importaciones, está generando los incentivos para los cuales cada vez se conviene más importar y menos producir en la Argentina, vas a tener un problema. Además, no estás comprando reservas porque no querés que aparezca un nuevo demandante de dólares para que no suba, vas a tener un problema. El Fondo Monetario te pide que juntes reservas. Bueno, finalmente el gobierno flexibilizó un poco su postura. Esto fue bienvenido por economistas de todos los colores políticos, que les pareció que era lo que el gobierno tenía que hacer, flexibilizarlo un poco. Hay quienes creen que debería flotar directamente y que el dólar va a seguir estando muy barato, pero que mejor que el esquema viejo de que aumentara como mucho solo un 1% mensual, es este nuevo sistema por el cual la banda todos los meses va a subir su techo al valor va a aumentar hasta el valor de la inflación del mes anterior, de manera tal de que aumentó un poquito el ritmo de la devaluación del peso, para que empate con la inflación y no se siga abaratando el dólar, no se siga atrasando el tipo de cambio. Está dispuesto Milei, en esto muestra sale de un dogma que tenía, que era que no quería saber nada con esto, porque de alguna manera le pone un piso un poco más alto a la inflación, por lo menos para el año que viene, mientras funcione con este sistema.